que quiero que se quede bien grabado es qué es Workflow Analyzer y para qué utilizar esta valiosa herramienta. Yo sé que los que están aquí pues han visto que está esa pequeña opción de Workflow Analyzer en UiPath, pero la verdad es que muchos, hasta que no te lo piden o no indagas, no sabes qué tanto puede servirte. Pues acá les dejé en la presentación que es una herramienta para asegurarse que el proyecto siga las mejores prácticas, en primero. Segundo, mantenibilidad, legibilidad, rendimiento, reutilización, confiabilidad y requisitos de seguridad. Esto es lo que ofrece la herramienta utilizando las reglas que ya contienen por defecto. Adicional a ello, pues el objetivo principal de esta reunión es poder crear reglas automatizadas basadas en las necesidades del cliente o en las necesidades del proyecto. Entonces, entre la agenda tenemos em, el Workflow Analyzer como tal, las reglas por defectos que contiene y voy a hacer una pequeña demostración de cómo es que funciona. Empecemos por acá. Este es el pequeño icono del que les hablo. Analyze File. Dentro de Analyze File, nosotros tenemos varias opciones. Podemos analizar solo el workflow que estamos trabajando o incluso podemos validar todo el proyecto, ¿sí? Adicional a ello, el Workflow Analyzer nos da la opción de poder eh, setear qué reglas queremos utilizar y cuáles no. En este caso, ustedes ven al lado derecho, tengo una pequeña pantalla que cuando uno presiona Workflow Analysis Settings, automáticamente te tira a esta ventana. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Acá es donde parten estas reglas. Primero que nada, nos permite elegir las reglas a utilizar, solo dando un chequecito. Segundo, es que las variables tienen un naming convention para poderlas identificarlas o agruparlas. Esto facilita en saber a la hora de poder filtrar. Esto se lo voy a enseñar después porque se pueden filtrar, por ejemplo, em, después de que uno busca, por ejemplo, corre el Workflow Analyzer, uno puede buscar por código en qué workflows está lanzando esta excepción. Por siguiente tenemos el rule name, que este pues simplemente es un nombre que se le da a la regla. Acá en el lado derecho tenemos el action, que en este caso pueden ser tres, pues en warning, error o info, ¿verdad? En el caso de error, pues el proyecto no te deja como que continuar a la hora que quieras publicar el orchestrator o, o subirlo a es como tener un error, o sea, literalmente no va a funcionar, ¿verdad? Y adicional a ello, que las reglas por defecto traen su recomendación. Dentro de la recomendación te dice qué es lo que la regla está pidiendo que se cumpla. Y adicional a ello, te lo da en una breve descripción, pero si en caso no es entendible, entonces te deja los links que estos te direccionan a la documentación directamente desde UiPath. Otra manera de hacerlo, de editar las reglas, es por medio del archivo rule.config.json, que lo encontramos en esta ruta que ustedes ven marcada acá, en el local UiPath rules. Acá están todas las reglas que nosotros tenemos seteadas por defecto y aquí es donde nosotros podemos venir y cambiar todas esas reglas. Warning por error, por info, si es eh, default is enabled, falso, verdadero, en sí pueden cambiarlo a su gusto y antojo. Ok, ahora ya que les di un poco de qué es Workflow Analyzer, vamos a ver eh, su funcionamiento.
Denme un momento. Ok, listo. ¿Me dicen si pueden ver bien? Sí, Sí, correcto. Perfecto. Ok, aquí está el botoncito. Este simple botoncito que vemos acá nos puede ayudar a que nuestro proyecto contenga las mejores prácticas de desarrollo y en sí también nos puede librar de errores. Como les comentaba, si pueden ver acá, les vuelvo a dar una pequeña inducción sobre cómo es que se abren, cómo están las reglas, se pueden elegir, etcétera. Y si vemos acá, tengo dos simples actividades. En estas actividades, una la tengo, ya le puse un nombre, una descripción al título y en la otra lo dejé limpio. Se pueden ver acá, la variable que se creó es name iniciando N minúscula y apellido con A mayúscula. Cuando nosotros venimos, eh, si queremos analizar este workflow directamente, únicamente tenemos que dar al icono de arriba. Si nosotros queremos analizar el proyecto entero, entonces ya tendríamos que entrar a las opciones. En este caso lo vamos a analizar y si ustedes pueden ver acá, ya me dice qué reglas estoy incumpliendo. Entonces acá dentro de esto también tengo argumentos que están, lo voy a enseñar acá. Por ejemplo, este IO DPI, el DPI son minúsculas, tengo variedad para poderles mostrar las reglas que estamos incumpliendo. Entonces acá es donde yo les decía el código de la regla, que tiene que haber cierto naming convention para agruparlas, porque así es mucho más fácil identificarlas. Entonces acá estas de naming convention, si se dan cuenta, la misma y incluso las podemos hasta filtrar. Entonces, la ventaja de esto es de que cuando te lanza la lista de reglas que se están incumpliendo, con solo darle doble clic ya te marca a dónde es que está el error y esto facilita para que tú vengas y la agregues. Por ejemplo, si yo acá vengo y le cambio em, y lo vuelvo a correr, esta me dice que ya no, esta regla me está dando, pero naming convention, pero ya no me dice que tiene un default, ¿sí? Entonces, de esta manera es como podemos recorrer cada workflow y hacer que el proyecto cumpla las reglas básicas de mejores prácticas. En este caso, acá es lo que les decía. Ya están seleccionadas. Aquí podemos ver lo que nos pide la regla como para poderla pasar correctamente. En algunos se pueden usar, en la mayoría se pueden usar patterns, regex, puedes editarlos desde este archivo, que es el que tenemos acá. Por ejemplo, aquí si tenemos un regex, ¿sí? Y aquí podríamos editarlo a como nosotros logremos ocupar. Bueno, esa es la parte básica, la parte sencilla de lo que Workflow Analyzer ya nos trae por defecto. Pero ahora vamos a continuar viendo cómo crear nuestras reglas personalizadas. Y para eso le voy a dejar el tiempo a mi amigo Gafet. Eso, José, gracias. Bien, la idea
principal de esta iniciativa, ¿verdad? Es poder crear reglas que se ajusten a las necesidades del desarrollo o de las buenas prácticas que tenga un cliente, ¿verdad? Entonces, si me ayudas con el otro slide, José, por favor. Algunas de las herramientas que se necesitan, bueno, recomendado es Visual Studio 2019 y versiones más nuevas. En él vamos a crear una librería de tipo C# Class. Vamos a ocupar también .NET. La versión mínima recomendada es la 4.6.1. Y vamos a utilizar el Nugget Package oficial, em, que parte de la documentación que dejamos es el link donde se puede descargar ese Nugget Package e instalar, para poder instalar más bien el UiPath Activity API, que hace que nos va a permitir aprovechar todas las interfaces para poder crear todas estas reglas. Y el Nugget Package Explorer, este lo podemos conseguir desde la tienda de Windows Store o del repositorio oficial de GitHub, que básicamente es el que nos va a permitir, a partir del DLL que genera la librería, crear nuestro Nugget Package. Estos son algunas de las reglas que hemos creado, ¿verdad? Detectar workflows sin annotaciones, tener un número aceptable de logs en cada workflow, es decir, por ejemplo, tener uno que diga start y end del workflow, evitar la actividad de kill process, evitar la actividad de message box, evitar el uso de datos predefinidos en las invocaciones de los workflows, la combinación de Alt F4. En fin, ¿verdad? El error type, bueno, ese es el que está por defecto en la regla. Evidentemente, como lo explicaba José, eso es configurable. Una vez que ya la regla está en UiPath, vos lo puedes cambiar de error a warning y viceversa, o info incluso. José, creo que estás aportando, pero estás en mute. Sí, perdón. Se decía que para agregar un poco a estas reglas y del cómo lo hicimos, fue de que como equipo nos sentamos a platicar qué reglas eran las que el cliente iba a ocupar, ¿verdad? Entonces ya llegamos a un consenso y llegamos ahí sí que surgieron como 25 reglas, ¿verdad, Gafet? Y ya Así empezamos es. a darles prioridades. Esa fue una de las maneras que nosotros empezamos a desarrollar estas reglas. Se los comento porque sé que en algún momento, pues ustedes lo puedan utilizar y ya tienen una base de cómo poder indagar en qué reglas van a ocupar. Continúa, Gafet. Ujú. Si quieres, me ayudas con el siguiente slide, José. Bueno, yo creo que a partir de ahora, José, creo que puedo llevarlo esto directo al proyecto. Entonces, si dejas de compartir para... Listo. Gracias. Me Perfecto, no sé avisan por también si, favor. si podemos hacer una pausa para ver si alguien tiene alguna consulta de lo que llevamos Claro, hasta el momento de la claro, Workflow claro. Analyzer en sí, la parte de default, o ahora que nos vamos a introducir a esta parte de custom. Ahí también lo pueden dejar en el chat si se tienen alguna consulta. Claro. Ok. No hay dudas, ¿verdad? Parece. Ok. Bien, continuando, la estructura a nivel de librería, digamos, es bastante sencilla. En nuestro caso tenemos un folder con todas las reglas que se han creado. En total me parece son 24 o 25, como lo decía José. Em, Aquí en la parte de packages tenemos el UiPath Activities API, que es el necesario, digamos, para poder llevar a cabo el desarrollo de las reglas. También tenemos un rule registration, que esto lo podemos ver como nuestro main. En las reglas que estén invocadas en este archivo son las reglas que van a aparecer en el Workflow Analyzer. Yo puedo tener aquí n reglas que si no las invocamos en el rule registration, pues es como si no las estuviéramos eh, o no las vamos a utilizar. Y tenemos un archivo de string en donde tenemos, ya los vamos a ver, un archivo de string en donde tenemos, por ejemplo, los mensajes de recomendación según la regla. Entonces, por ejemplo, aquí
el mensaje de recomendación para el ALF4 es, ¿verdad?, evitar el uso del ALF4 cuando se utiliza el SendHotkey Activity. Y así sucesivamente, para cada una de las reglas que tenemos, pues hay un mensaje de recomendación. En este caso, nosotros, la nomenclatura que tenemos para la regla, para la ID, es, bueno, EY, guión bajo, eh, la regla, y por ejemplo, si tenemos más de un send hotkey, por ejemplo, aquí tenemos uno, entonces, ¿verdad? Ambos son send hotkey, evidentemente los dos realizan verificaciones distintas, entonces tenemos send hotkey 1 y 2, y así sucesivamente para las demás. Y por acá tenemos el rule name, ¿verdad? Que aquí están los nombres de las reglas, son nombres representativos, y el output message, ¿verdad? Entonces por acá aquí tenemos, por favor, evite el uso del hotkey activity con ALF4. Y así sucesivamente para los diferentes tipos de reglas que tengamos. Estos strings son utilizados en cada regla. Este es un ejemplo de regla. Esta regla, bueno, aquí tenemos dentro del namespace del proyecto, tenemos una regla, ¿verdad? Que la estamos nombrando con un nombre representativo, ¿verdad? De lo que la regla es. Em, en este caso, básicamente esta regla lo que hace es verificar si tenemos un valor booleano quemado, por decirlo de alguna manera, en una condición if. Es decir, que yo tenga un if y esté true o false escrito ahí en ese if. Entonces, por ejemplo, iniciamos con nuestra regla. Dependiendo de lo que vayamos a realizar o del error que queramos registrar, podemos inspeccionar a diferentes niveles. Podemos inspeccionar a nivel de activity, ¿verdad? Por cada activity y sus propiedades. Podemos inspeccionar a nivel de model y podemos inspeccionar a nivel de proyecto también. Entonces, para crear la regla, siempre es importante poner la interfaz de qué vamos a revisar, ¿verdad? En este caso es una activity. Vamos a recibir por parámetro el rule name. Como pueden ver, simplemente es una invocación de los strings o de los mensajes que tenemos aquí, el rule name, ¿verdad? Lo llamamos, tenemos el rule ID, que este debe ser lo más único posible, y tenemos el método de inspect. Luego vamos a crear o vamos a agregarle el mensaje de recomendación de cómo actuar o corregir el error, y vamos a agregar el trace level error. Puede ser error, puede ser warning, puede ser info. Igual esto es configurable una vez que lleguemos al Workflow Analyzer. En las configuraciones podemos cambiarlo de error a warning a info, ¿verdad? Pero siempre podemos dejar un valor por defecto a nivel de error level. Luego tenemos el método que va a inspeccionar. Digamos que este es el método que se va a encargar de revisar lo que nosotros queramos. Entonces tenemos un message list. En él vamos a almacenar todos los errores que existan. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 7 actividades de tipo condicional y todas tienen elementos hardcoded, es decir, que todas tengan true o false, entonces ahí voy a ir guardando todos los mensajes de error por cada actividad. Luego tengo el nombre de la actividad, y algo muy importante es que necesitamos tener esto, ¿verdad? La actividad en concreto a la que vamos a hacerle revisión. ¿Por qué? Porque, bueno, pues evidentemente en un workflow puedo tener múltiples actividades, y vamos a tener un condicional en donde yo digo, bueno, si la actividad contiene el nombre, ahora sí, apliquemos lo que queremos. En este caso, vamos a recorrer las propiedades, es decir, si la actividad que está recorriendo el Workflow Analyzer es un condicional, ok, vamos a las propiedades de esa actividad. Y por cada actividad vamos a ir recorriendo hasta que la propiedad sea condición, ¿va? Entonces, si la propiedad es condición, em, yo voy a obtener la expresión que está definida. Si es true o false, ¿verdad? O sea, si están quemados esos valores dentro del condicional, entonces yo voy a decir, al message list vamos a agregarle el out message y el nombre de la actividad como tal, ¿verdad? Porque puede que esté por default if, o puede que tenga un nombre, no sé, condición, por ejemplo. Luego, si tengo más de un mensaje, quiere decir que evidentemente la regla encontró problemas, y entonces, bueno, que tiene errores, vamos a retornar que es verdadero, vamos a retornar el message list,
vamos a retornar el error level y vamos a retornar el mensaje de recomendación. Si no, pues simplemente pongo que retorno el inspection result sin errores. Así hay para las demás, por ejemplo, en este caso simplemente estoy verificando, la estructura es muy similar, como pueden ver, activity model igual, hago un inspect, la estructura es muy similar para todas las reglas. Este otro es para ver si tengo message box activities dentro del workflow y, en fin, hay un montón. Por ejemplo, vamos a ver project description. Como les decía, ya aquí no tengo la interfaz de un activity model, sino de un project model, porque es a nivel de proyecto que yo voy a revisar la descripción de este, ¿verdad? Ok, una vez que nosotros ya tengamos todas nuestras reglas creadas, vamos a construir nuestra librería. Para eso simplemente vamos a build y vamos a hacer un build solution. Ahí inicia a construir el proyecto. Y me está generando una ruta en donde yo voy a conseguir mi DLL. Este DLL es el que posteriormente yo voy a utilizar en NuGet Package Explorer para poder, a partir del DLL, generar el NuGet Package. Entonces, simplemente copio esta ruta, porque es la ruta en donde está alocado mi DLL. Y ahora sí, vamos a la aplicación de NuGet Package. En este caso, como les decía, podemos descargarlo desde el Microsoft Store o desde el repositorio oficial de GitHub. Y entonces acá yo voy a tener una serie de propiedades que puedo cambiar. Entonces, por ejemplo, yo puedo cambiar aquí el ID a, no sé, eWay Custom Rules, puedo poner una versión, puedo poner autor o autores, descripción, si quiero agregar un icono, un readme, ¿verdad? Aquí puedo hacer todo ese tipo de cosas. Después simplemente vamos aquí a agregar un nuevo content folder. En este caso yo ya lo tengo. Y una vez que tengamos el content folder, le vamos a dar add existing file, porque ya tenemos nuestro DLL creado. Y bueno, aquí simplemente pegamos la ruta de donde estaba generado, ¿verdad? La ruta que nos dejó el proyecto como tal, donde se construyó nuestro DLL. Lo seleccionamos y listo. En este caso ya lo tengo seleccionado. Y le damos a File y Publish. Acá yo tengo una carpeta en el escritorio que se llama PC Custom Packages, ahí es donde se va a almacenar, nada especial, una carpeta cualquiera. En ambos lados, en el URL y el path, tengo la misma ruta. Entonces voy a darle Publish y aquí me dice que el paquete se ha publicado de manera exitosa. Ok, hasta aquí ya digamos que tenemos el paquete de las reglas y posteriormente tendríamos que importarlo en UiPath. Entonces yo aquí tengo un proyecto bastante dummy, ¿verdad? En donde tengo un main y hago dos inbox. Un workflow que tiene errores y un workflow que no tiene errores, ¿verdad? Entonces, el sin errores y con error. De momento, vamos a remover la librería para volverla a instalar. De momento no tengo la librería instalada, ¿verdad? Entonces, en el workflow sin errores, vamos a probar, por ejemplo, en este que no tiene errores, en la condición tengo una variable, no tengo ningún valor quemado ahí, no tengo un true o un false. Em, no estoy haciendo uso de message box, sino de un log message y no tengo ningún delay para probar esas tres reglas. En el caso del workflow con errores, ¿verdad? Aquí sí, tengo false quemado en la condición, tengo un delay y tengo un message box, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo importo a UiPath? Simplemente me voy a ir a Manage Packages. Y una vez acá, voy a ir a Settings. En mi caso, yo ya lo agregué, como pueden ver. Ustedes lo único que tendrían que hacer en este espacio de User Defined Package Sources es crear un nombre, el nombre que ustedes quieran, y proveer la ruta, ¿verdad? En este caso, como lo estamos haciendo local, en donde esté su folder. Pues en mi caso yo tenía local PC packages y una vez que le dé a add, que es lo que va a aparecer acá, cuando no tenga nada seleccionado aparece add, aquí se les va a listar
local PC packages. Y como pueden ver, ya yo puedo instalar mi librería. Ya me aparece My Package, como yo no le cambié el nombre, está por defecto el nombre en su versión 1.0.0 con el icono que está por defecto, pero ya la puedo instalar. Entonces instalo. Y ahora me voy a venir de este lado al Workflow Analyzer Settings para que veamos. Entonces, acá ya yo tengo, o deberían de aparecer, todas las reglas que correspondan a el paquete de EY. Como pueden ver, tengo, por ejemplo, marcadas la del delay, message box y si true or false está en uno de los ifs. Y aparecen todas las reglas de EY, ¿verdad? La nomenclatura que tenemos, el nombre, el scope que estamos analizando, si es a nivel de proyecto, si es a nivel de workflow o si es a nivel de activity, y qué action voy a hacer sobre eso, ¿verdad? Si voy a tener un warning, como les decía, lo podemos cambiar de acá, a pesar de que la regla tirada por defecto, warning, yo lo puedo cambiar a que sea info o error, y así para todas las demás. Y evidentemente en azul aparecen todas las reglas que ya están por defecto en nuestro Workflow Analyzer. Ok, entonces, si yo corro mi proyecto, perdón, eso no era. Si yo analizo mi proyecto, aquí aparecen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, encontró, vean el file, que todos los errores que encontró es evidentemente en el file que tiene errores. Entonces, me dice el código de la regla, AY true or false in if. Me dice que el nombre es evitar true or false, constantes true or false en una activity rule. Y la descripción es, por favor, evite el uso de booleanos en el if, ¿verdad? La recomendación es cortita, avoid using boolean constants. También para el message box, por ejemplo, que podemos ver acá, me está lanzando que la actividad de message debe ser evitada en el caso de utilizar, bueno, what's attended, porque por favor la regle y demás, ¿verdad? Aquí aparece la regla. Y en el delay, aquí está, ¿verdad? Que evite el uso de delays en caso de ser un escenario pues, excepcional, que por favor lo documente de por qué estoy utilizándolo, ¿verdad? Estos mensajes son totalmente configurables a lo que el desarrollador o el cliente solicite. Y como pueden ver, ¿verdad? Aquí está estos dos me los marca como errores, uno como warning, y si vamos a los settings es porque pues así están por defecto. Dos como errores y uno como warning. Vamos a ver. Acá está. Dos como error, uno como warning. Ahí hay N cantidad de reglas que se pueden utilizar. Y como les decía, voy a ir únicamente otra vez acá para enseñarles el rule registration. En este, simplemente lo único que hago es, este es el main donde se van a registrar todas las reglas, como decía, para implementar esta interfaz de Registrator Analyzer Configuration. Si yo creo reglas, por ejemplo, acá, pero no las invoco, esas reglas no van a aparecer del lado de UiPath en el Workflow Analyzer. Bueno, de mi lado creo que eso sería. Muchísimas gracias, Jafet. No sé si alguien en este momento tiene alguna consulta de lo que acabamos de ver, en general para Jafet, José Carlos. Ahí como comentario adicional, perdón, Sebastián o Josué, no sé si la presentación queda en algún... Ahí hay una serie de videos que quisimos que quedaran ahí de cómo hacer estas cosas, están como el paso a paso también para que evidentemente las personas puedan como repasarlo posterior a eh, la presentación, ¿verdad? Sí, no, creo que no, Jafet, pero si me la compartís, yo la puedo enviar Ok, por correo con un link a todos los que atendieron. perfecto. Voy a
voy a tener la grabación para que quede también para compartir en un futuro.